Hoy iniciaremos la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses y hoy tocaremos 4 versículos de este libro. Antes de introducirnos a este pasaje, quisiera hacer mención acerca de lo que hoy el hombre está haciendo, acerca de lo que hoy los líderes están esforzándose, cómo ellos se están enfocando en su economía. Los presidentes hoy desean que la economía de sus países sean robustas, sean muy fuertes, sean estables ante las cosas que están sucediendo. Un país fuerte, con una economía fuerte, será muy sólida el día de mañana, cuando todo esto acabe. Pero para tener acceso a estas comodidades de este mundo, el hombre debe sacrificarse. Y por eso muchos han sacrificado vidas para que su economía sea estable el día de mañana. Pero hoy nosotros veremos, es el ímpetu, es el deseo, es la pasión, no de un hombre, no de un líder. Hoy veremos la pasión de una iglesia. Estamos hablando de una comunidad, de elegidos. Esto es lo extraordinario. Una iglesia naciente que nuestro hermano hace una semana nos expresó cómo fue su inicio. Una iglesia que desde el vientre, por así decirlo, estaba padeciendo y estaba naciendo en medio de dolor y de aflicción. Tanto así que debió ser abandonado muy pronto por aquel hombre que lleva este evangelio, el evangelio de salvación, a sus vidas. El sacrificio de ella, el sacrificio de la iglesia, de los tesalonicenses, no está colocado en lo temporal, no. Está mucho más allá del presente. El sacrificio de esta iglesia está colocado en lo eterno. El sacrificio de esta iglesia está colocado más allá de lo que nosotros podemos ver, más allá de lo que nuestros ojos pueden visualizar. Lo que esta iglesia hace es algo extraordinario y es algo que nos motiva a nosotros como iglesia hoy vivir de esta manera. Nosotros debemos recordar que las economías cambian, los presidentes cambian, la tranquilidad se acaba y si no, vea cómo estamos todos nosotros. El trabajo del hombre, como dice Eclesiastés, produce afán y ansiedad. Pero el trabajo de esta iglesia, el trabajo de estos hermanos, en medio de la calamidad, produce contentamiento. Y el mundo de ayer, ese mundo del tiempo del apóstol Pablo, fue testigo de esto. Permita a Dios hoy que este mundo presente, que este mundo caído en el cual nuestra generación está viviendo, también sea presente el testimonio de nuestras buenas obras. Steve Lawson, hace unos días, él decía la siguiente cita, inicio: la batalla por la vida cristiana es la batalla por la mente cristiana. Los pensamientos puros conducen a la vida pura. Fin de la cita. Para este hombre, si deseas tener una vida pura, necesitas tener pensamientos puros. Necesitas tener un corazón puro, necesitas tener un corazón centrado en Cristo. Y por esto yo he colocado como título a este sermón: las marcas de una iglesia pura. Las marcas de una iglesia pura. El autor de esta epístola desea que nosotros veamos y reconozcamos las marcas de los elegidos a través de la oración. Quizás nosotros siempre oramos por los problemas de nuestros hermanos. Quizás nosotros oramos para que Dios nos ayude a ser mejores predicadores, para que Dios nos ayude a ser mejores creyentes. O también podemos orar porque Dios nos ha bendecido con un trabajo o nos ha bendecido con una comunidad de iglesia. Pero Pablo va mucho más allá de esto. Pablo va a orar por los beneficios que Dios ha dado a otros y no a él. Pablo ora y Pablo se regocija por cómo los tesalonicenses están creciendo en la fe, en el amor y en la esperanza. Dios permita que con esta enseñanza nosotros podamos regocijarnos, alegrarnos de cómo otros hermanos, ellos crecen espiritualmente, aun cuando nuestras vidas no crecen. Que nosotros nos regocijemos con las actitudes cristianas que otros hermanos están reproduciendo. A veces nosotros sentimos celos y sentimos envidia
porque hay algunos que predican mejor que nosotros. A veces sentimos celos porque algunos tienen capacidades más amplias que nosotros. Pablo no enseña eso en esta carta. Pablo enseña que lo que Dios ha depositado en los hermanos elegidos de Tesalónica produce en su corazón, y no solo en el de él, sino en el de Silas y en el de Timoteo, un gran regocijo, un gran contentamiento. Y es por esto que lo primero que deseo tocar es el saludo a los tesalonicenses. Eso es lo primero que voy a tocar, el saludo a los tesalonicenses. Pablo había predicado el evangelio en Tesalónica, con Silas. Recuerda que el primer viaje que Pablo lo hace con Bernabé y con Marcos. Pero cuando va a emprender su segundo viaje, ya no lo hace con Bernabé ni con Marcos. Ellos se van a otro sitio. Cuando se emprende el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, él lo hace con Silas, no con Timoteo. Luego es donde Timoteo se incluye dentro de este viaje misionero. Y es increíble porque Pablo es un hombre que trastorna al mundo con sus amigos. Permita que en este tiempo tan difícil nuestras vidas también puedan trastornar al mundo con nuestros amigos, con nuestros colaboradores, con las personas que aman el evangelio, con las personas que aman a Cristo. Trastornar la vida de los pecadores es que Dios produce un efecto transformador en el corazón del hombre caído. Y esto lo hace al hombre un ser elegido. Eso es lo increíble de lo que Dios hace. Y si no, veamos cómo inicia el apóstol Pablo en su saludo. El saludo inicia de la siguiente forma: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Esto solo se repite también en la epístola a los filipenses. Pero las otras iglesias, Pablo dice a la iglesia que está en Colosas, o a la iglesia que está en Galacia, o a la iglesia que está en Corintio, o a la iglesia que está en Roma. Pero con estos hermanos no es así. A ellos dice la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta y percatamos en la lectura, Pablo simplemente se hace llamar el hermano Pablo. Pablo no dice apóstol o siervo de Jesucristo, no, dice Pablo. Porque el apostolado de Pablo no estaba en tela de juicio para los hermanos de Tesalónica. Hermanos, Pablo fue un gran pastor, Pablo fue un gran misionero, Pablo fue un gran hombre de Dios, Pablo fue un hombre apasionado de la proclamación del evangelio. A Pablo no lo detuvo absolutamente nada ni nadie. Dios había escogido a este hombre para que proclamara su palabra y para que la proclamara con pasión, para que la proclamara con todo su corazón y con toda su devoción. Por eso, Pablo se puede decir que es el hombre que satura con poco tiempo, el corazón de los hermanos de Tesalónica. Y lo satura es con la doctrina paulina basada y centrada en Cristo. Pablo le había dicho algo a los corintios en el capítulo 11 de su segunda carta, versículos 24 y 28. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo en 2 de Corintios resalta cómo ha sido su vida en este ministerio. El ministerio de Pablo es un ministerio que está marcado por el sufrimiento. Y es increíble que ese sufrimiento marcado en Pablo también está marcado en la iglesia de Tesalónica. Y es que cuando se está llegando en su segundo viaje a Atenas, Pablo, debido a cómo sale de Tesalónica, de Berea, Pablo decide enviar a Timoteo a Tesalónica para ver cómo están estos hermanos, para ver si su trabajo no fue en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros en Corintio y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, nosotros fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Nuestro trabajo no fue en vano. Versículo 5 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Así que Pablo es ese hombre que enseña y que siembra el evangelio en estos hermanos. Así que como eres tú, también tus hijos van a ser. Pero hay otro acompañante, es Silvano, es Silas, el mismo que ayuda a Pedro a escribir. Y este hombre también acompaña al apóstol Pablo. Pero Pablo en su saludo menciona también a Timoteo. Silas era un prominente miembro de la iglesia de Jerusalén que decide ir con Pablo y hallan a Timoteo. Timoteo, un joven que ha sido saturado por la teología paulina. Timoteo estuvo en su segundo y tercer viaje con el apóstol Pablo. Timoteo estuvo junto en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo fue un hombre que estuvo preso. El autor de Hebreos dice: sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado. Así que lo que reproduce Timoteo en su vida es también lo que Pablo había estado reproduciendo de Cristo. Y esto debe llevarnos a nosotros también a reproducir este estilo de vida. Pero Pablo, de una manera muy extraordinaria y única, como lo había dicho hace unos minutos atrás, llama a la iglesia de los tesalonicenses. Y coloca una preposición en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estos tesalonicenses son una iglesia, son convocados, son los elegidos, son los miembros de la iglesia que estaban haciendo. Es una iglesia que está pequeña, que está saliendo del vientre. Es una iglesia que necesita ser ayudada y ser mantenida. Pero en medio de ese parto, esa iglesia está siendo sustentada. ¿Sabes por qué? Por Dios Padre y por el Señor Jesucristo. No es Pablo. Pablo dice en su saludo por qué esta iglesia es única y por qué esta iglesia actúa de la manera que actúa. Y Pablo dice: estos elegidos, estos convocados, ellos viven como viven porque ellos son alimentados por Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y aquí utiliza la unión entre la divinidad del Padre y la divinidad también de Jesucristo. Estos hombres reconocen en el saludo que Pablo da que esta iglesia de Tesalónica está arraigada en Dios. No solo es elegida, no solo es una iglesia nueva, redimida, sino que esta iglesia está arraigada, aferrada en Dios. Nosotros podemos ser elegidos, nosotros podemos ser hombres salvos, redimidos, pero no aferrados. Eso es peligroso,
porque no vas a disfrutar de los beneficios de la salvación. Tú necesitas ser redimido, pero estar aferrado a Cristo. Ser redimido sin estar aferrados a Cristo es como tener un carro nuevo sin saber manejar. Y solo tenerlo parado en el estacionamiento de tu casa. Necesitas saber manejar para disfrutar el paisaje y para desplazarte en ese vehículo. Necesitas estar aferrado a Cristo para tú disfrutar de los beneficios de la elección. Y Pablo llama al Padre Dios. Nuestro Padre es Dios. Y es interesante porque luego, cuando va casi finalizando el versículo 1, no le llama Dios Padre, sino le llama Dios nuestro Padre. Es decir, estos tesalonicenses ahora no solo es que Dios es su Padre, sino que ellos son hijos del Padre. Pero también Pablo dice, en la segunda parte, en el Señor Jesucristo, utilizando algunos títulos, 3 títulos, Señor, Jesús y Cristo. Señor es un término que en aquel momento sería un término muy radical, muy fuerte, expresarlo en ese contexto, por lo que está sucediendo en el ámbito político y en el ámbito religioso. Primero, en el ámbito o en el contexto religioso, decir Señor a Jesús es una blasfemia para los judíos, porque el único Señor es Dios Padre y ellos no creen en Jesús. Así que llamar a Jesús Señor es una locura. Y eso haría de que el creyente no tenga relación con el pueblo judío o con la religión judía. Así que ya allí Pablo pone un fundamento claro en su saludo a los hermanos de Tesalónica. Y los hermanos de Tesalónica no solo reconocen al Padre como Señor, sino que los hermanos de Tesalónica reconocen a Jesús como Señor. Pero eso es en el contexto religioso. En el contexto político también era muy fuerte esta declaración. Porque en el contexto político el único que podía ser llamado Señor era Nerón, el César. De hecho, muchos cristianos mueren por no estar de acuerdo de llamar al César Señor, el Curios, el soberano, el que gobierna, el que dirige todo. Y es allí donde ellos también están de acuerdo de llamarle Señor. Pero luego te habla acerca de Jesús, acerca de su humanidad. Jesús es el que salva. Así que reconoce Pablo de que estos hermanos de Tesalónica han sido salvos por Jesús. No han sido salvos por Pablo. No han sido salvos por la predicación de Pablo, Silas y Timoteo. Han sido salvos es por lo que Jesús ha hecho en ellos. Luego habla acerca de Cristo. Así que sí, Señor habla acerca de lo soberano y de lo amplio que es su poder, y Jesús habla de su humanidad. Cristo, el título, habla acerca de su función. El elegido de Dios. Cristo habla acerca de que Él es el elegido del Padre para cumplir el plan redentor. De eso habla este extraordinario título, Jesucristo. Sigue diciendo Pablo, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora te habla acerca de la gracia, acerca del regalo inmerecido. Es como los tesalonicenses tuvieron perdón de sus pecados y fueron salvos de la condenación. Y esto es lo que trae paz a los tesalonicenses. ¿Sabes por qué? Porque un hombre que es enemigo de Dios jamás tendrá paz, porque será perseguido por Dios. Pero un hombre que es reconciliado con Dios por medio de Jesús, ese hombre tiene paz, porque ha sido reconciliado con el Padre a través del sacrificio de Cristo. Eso es lo que nos muestra a nosotros este saludo. Y es allí donde debemos preguntarnos, ¿realmente estamos aferrados a Cristo? ¿Realmente tú, yo, todos nosotros estamos aferrados a Cristo? ¿Las personas que nos conocen a nosotros están dando testimonio de nuestra relación con Cristo? No es que tú hables acerca de que eres cristiano. Los que te conocen dicen, este es cristiano, como Pablo a los tesalonicenses, como los hermanos a los tesalonicenses. En tu trabajo
en tu universidad, en tu comunidad, ¿eres reconocido por los incrédulos como cristiano? Pregúntate eso. Así como un buen perfume se promociona solo dejando en su camino su olor, la vida del elegido también debe ser reconocida por su buena fragancia. La vida tuya debe ser reconocida por el olor que dejas al caminar en medio de los incrédulos, al caminar en medio de los paganos. Para aquellos incrédulos, aquellas personas que no conocen a Cristo, la única manera de triunfar es en Cristo. Si no se complacen en la obra de Cristo, entonces ustedes se complacen en sus éxitos temporales y ustedes están destinados a la muerte eterna. Pero la predicación del Evangelio tiene un efecto salvador, de los cuales nosotros hemos sido objeto del amor de Dios. Y es allí donde dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:16, que para algunos es olor de muerte. Pasaremos ahora a lo que sería el centro de este pasaje, de estos primeros 4 versículos, y es el versículo 2 y versículo 3, las marcas de los tesalonicenses. Como le decía, hermanos, orar por otros hermanos es considerar cómo el Espíritu ha obrado en sus vidas. Regocijémonos por cómo Dios obra de manera soberana y afecta de manera positiva la vida de nuestros hermanos. Alegrémonos cuando un pecador se convierte y reconoce la grandeza de Cristo. Alegrémonos cuando un hermano, una hermana, un anciano, un joven, él produce en su vida las obras buenas del Evangelio. Alegrémonos de eso. Nunca pensemos en la rivalidad. Nunca pensemos en hacer las cosas mejores que otro para sobrepasarlos. No lo hagamos. Porque tú puedes tener buenas obras, pero el fin de esas buenas obras es malo. Tú puedes tener buenas obras en una buena predicación, pero el fin de ella es simplemente superar a otro. Eso es malo. Eso es un pecado. Tú debes hacer buenas obras y el fin debe ser honrar a Cristo. Tú debes esforzarte en estudiar más la palabra, en orar más. ¿Pero sabes para qué? Para que Dios sea honrado y para que Dios sea glorificado. Y es allí donde Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta es una oración desinteresada. Esta es una oración que te hace pasar tiempo con Dios para darle gracias a Dios de la manera en que Dios ha obrado en los otros, en tus hermanos. Esta oración de Pablo gira en torno a su venida. Esta oración gira en torno a esa esperanza eterna. Esta oración gira en torno a lo que ellos no comprenden, que es uno de los temas escatológicos acerca de la venida del Señor, acerca del arrebatamiento. Y Pablo, en su oración inicial, luego de su saludo, Pablo ora porque estos hermanos giren en torno a la venida de Cristo. El énfasis no está en la circunstancia, el énfasis no está en la persecución, sino en la fe, en el amor y en la santidad de estos hermanos. Ahí está todo. Mark dijo lo siguiente, cito: la oración no es un sustituto de la acción, es su colega. Así que tú oras, pero tu acción, tu obrar está aliado a tu oración. Ellos caminan juntos, ellos viven juntos, ellos se trasladan juntos y ellos se esfuerzan juntos. Así que tú tienes que orar, pero también debes accionar. Y Pablo nos dice que él hace memoria de los tesalonicenses sus oraciones. ¿Pero de qué hace memoria Pablo? Y Pablo te lo explica en el versículo 3, de lo que hace memoria. Dice: de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
De eso hace memoria Pablo, diciendo, acordándonos sin cesar. Esto no es simplemente gracias, Señor, por las buenas obras que están haciendo nuestros hermanos de esta iglesia de Tesalónica, no. Pablo, de manera detallada, de forma constante, continua, Pablo, yo me imagino que está examinando cada buena acción, obra, trabajo y constancia, que no es lo mismo, de los hermanos de Tesalónica, y está dando gracias a Dios por eso. La fe salvadora siempre dará buenas obras, hermanos. La fe salvadora siempre va a dar buenas obras. Si tú tienes fe y tu fe es una fe salvífica, tú tienes que dar obras. Si tú no tienes buenas obras, tu fe no es una fe salvífica. Eso lo dice Santiago. Debes leer esa epístola para comprender lo que este hombre dice. Vamos a la primera parte. Te habla acerca de los mejores aliados de los tesalonicenses. ¿Recuerdas cuando dijimos al inicio que Pablo tenía un grupo de hombres que lo ayudó a trastornar el mundo? Que era Silas y Timoteo. Bueno, los hermanos elegidos de Tesalónica también tienen grandes aliados. Tú tienes que tener grandes aliados en tu iglesia. Tú tienes que tener grandes aliados en tu casa. Tú solo no vas a poder. Veamos cuáles son los aliados de los hermanos de Tesalónica. Los mejores aliados son la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Esos son los mejores aliados de estos hermanos. Y deberían ser los mejores aliados nuestros. Estas son las marcas de los tesalonicenses. Estas son las marcas que deberían estar visibles en nuestras vidas. Vamos a lo primero. ¿Qué es obra? Cuando hablamos acerca de obra, estamos hablando acerca de algo hecho, acerca de un logro, acerca de una acción. Estamos hablando acerca de hacer. Cuando hablamos de obra, se está enfocando en el acto, en lo que tú haces. Eso es una obra. Así que debes tener obras, pero obras de fe. Es decir, lo que motiva la obra de los tesalonicenses, ¿qué es? Su fe. Es la fe en Cristo. Lo que motiva tu obra debe ser tu fe. No debe ser tu orgullo, o tu corazón, o tu ambición, o tu codicia. Debe ser tu fe, pero ¿la fe en quién? Debe ser la fe en el objeto. Debe ser la fe en el objeto más valioso de la iglesia, Cristo. Vamos a ver 3 condiciones que definen las buenas obras. Lo primero es que se conforma a la ley de Dios. Nuestras buenas obras se definen en primer lugar porque se conforman a la ley de Dios. Los tesalonicenses se conformaban a la palabra de Dios. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Segundo, se realiza en la fe en Cristo. Así que tu fe no debe ser colocada en otra cosa, otro objeto que no sea Cristo. Y tercero, y último, su finalidad, la finalidad de tu obra de fe en Cristo es la gloria de Dios. Alguien hablaba acerca de la fe. ¿Qué es fe? Fe es un regalo auténtico de la salvación y santificación que produce acciones justas. Eso es fe. Y hay 3 elementos de fe. Primero, conocimiento. Tu fe debe tener un conocimiento sólido, un conocimiento que solo Cristo salva. ¿Ok? Segundo, tu fe debe tener una convicción. No solo ser consciente de que Cristo salva, sino una convicción de creer en Cristo. Porque cualquiera tiene conocimiento acerca de Cristo, pero no cualquiera tiene convicción, fe en Cristo.
Y por último, tú debes tener confianza en Cristo. Así que cuando te habla acerca de confianza tú debes descansar en Cristo. Lo que decía el versículo 6, en medio de gran tribulación, ustedes recibieron la palabra en gozo. Eso es descansar en Cristo. William Jay dijo, la fe es un principio radical, es la raíz del árbol y todo lo demás es rama, flores y frutos. Es la fuente de lo que todo lo demás fluye como una corriente de agua. El amor no produce fe, sino que la fe produce amor. Fin de la cita. Tu amor nunca va a producir una fe salvífica, pero tu fe salvífica sí va a producir amor. Por eso tú debes crecer en fe. Tú debes crecer en buenas obras. Y es interesante que cuando el Señor habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, dice, tú tienes obra, tú tienes trabajo, tú tienes paciencia, pero no tienes amor. Así que una iglesia puede tener obra, trabajo y puede tener paciencia, pero si esto no está enlazado, su obra con su fe, nada es. Si su trabajo no está enlazado con amor, nada es. Si su paciencia no está enlazada con Cristo, no es nada. Trabajo. Trabajo te habla acerca de agotar todas tus energías. Los hermanos de Tesalónica están agotando todas sus energías. Hermanos, es quedarte sin poder moverte. Es ya no poder seguir avanzando. Es cuando tu teléfono dice 0%. Ya no hay nada de porcentaje para utilizarlo. Es decir, ya no puedes seguir utilizando tu vida porque lo has dado todo. Así que habla acerca de un trabajo duro, agotador, arduo, hecho hasta el punto de quedarse sin fuerza. Ese es el trabajo. Pero su trabajo está basado en el amor. ¿Recuerdan lo que deja Éfeso? Has dejado tu primer amor. Y el amor no está basado en el sentimiento. El amor está basado en Cristo. Es el amor a Cristo. Lo que Éfeso dejó fue su amor a Cristo. Él tenía pasión en la obra, en el trabajo. Pero tú no puedes, nosotros no podemos vivir de obras y trabajo dejando nuestro amor y pasión por Cristo. No podemos cometer ese pecado. Tercera marca de los hermanos de Tesalónica. Dice constancia. La constancia habla acerca de perseverar o permanecer bajo presión. No es simplemente estar en presión, es permanecer bajo presión. Y los hermanos de Tesalónica estaban permaneciendo bajo presión. ¿Sabes por qué? Porque tenían su mirada colocada en la esperanza eterna. Y en los tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir de pandemia, en estos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir de este virus, nosotros deberíamos estar mostrando esperanza. Nosotros deberíamos ser constantes en medio de esta presión mundial. Deberíamos mostrar esa esperanza en lo eterno. Los pecadores necesitan ser consolados en Cristo. Los hombres que no le conocen a Él necesitan ver en nosotros una vida tranquila, una vida que permanece bajo presión, de resistir, una vida que resiste, una vida que persevera, una vida que se mantiene. Eso es lo que los pecadores deben observar. Thomas Browns, cito, dijo: la esperanza puede ver el cielo aún a través de las nubes más densas. La esperanza del cristiano puede ver el cielo aún cuando todo se ha vuelto oscuro, aún cuando no hay esperanza para el hombre. Allí está la esperanza del cristiano. Tú puedes ver no con ojos temporales, no con ojos carnales, sino con los ojos puestos en Jesucristo. Versículo 3. Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses tenían su constancia en la esperanza, no en Pablo, o en lo que Pablo había hecho, sino en Cristo.
Y así tú y yo debemos hacerlo. Y es allí donde deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Muestra nuestra vida alguna de estas marcas? ¿Realmente nuestras vidas muestran alguna de estas marcas? Hermanos, si hablamos de obra, de trabajo y de constancia, deberíamos recordar a Cristo. Alguien dijo que el amor es duro para aquel que lo da, pero no para aquel que lo recibe. Es decir, el amor es difícil para el que lo da. Es decir, yo amar a otra persona, eso es muy difícil. ¿Okay? Pero el que es amado por mí, lo recibe muy fácil. Y si no vea lo que Cristo hace, Cristo ama a los suyos. ¿Quién sufrió? Cristo en la cruz. Cristo muestra que su obra, que su trabajo, que su constancia, Él sufrió. Fue única su obra como sacerdote, como rey, como profeta. El Logos hecho carne, el Dios que viene y es exhibido en una cruz por su creación vil y pecadora. Si eso no es muestra de un amor infinito, eterno, entonces no sabes quién es Cristo. Por eso debes preguntarte si realmente tu vida muestra las marcas de Cristo. Muestra las marcas de esta iglesia de Tesalónica. Tus obras son producto de tu fe verdadera. Nadie fuera de Cristo puede hacer buenas obras. Si lo que Dios está haciendo no da la gloria a Dios, entonces eso no lo está haciendo Dios. Las buenas obras que puedes llegar a hacer siguen siendo pecaminosas. Tus buenas obras siguen siendo pecaminosas. Puedes tratar de ayudar a alguien. Puedes tratar de darle lo mejor, lo que tú tienes a esa persona. Puedes hacer muchas buenas obras. Dar tu dinero al pobre. Pero luego dile a ese pobre si te dará dinero a ti en el momento que tú estás necesitado. Él no desea recibir dinero. Él desea recibir alabanza. Él desea recibir gratificación, gloria, honra. Eso es lo que desea el hombre. Eso es lo que desea el hombre recibir. Pero cuando tú no eres el objeto de la gloria, sino Cristo, tú simplemente obras para que Él sea glorificado. Si tu vida te ha caracterizado por ser una persona con muy buenas obras, es tiempo que te deleites en la obra de Cristo para que Él produzca en ti obras para su gloria. Si mi padre, tú le pides un favor, mi padre, y está en sus posibilidades, Él te lo va a hacer. Pero las buenas obras de Él no van a terminar en gloria de Cristo. Yo conozco personas, me han visto y dicen, tu padre es muy bueno porque hizo esto conmigo. Y la alabanza que esa persona le da no es a Dios, sino al Padre, mi Padre terrenal. Ese es el gran error del hombre sin Cristo, porque el hombre sin Cristo siempre dará el tributo, la gloria y la honra al hombre temporal. Ahora Pablo te explica, hermanos, en el tercer y último texto, y ya lo hablaremos de una manera mucho más breve. Pablo te explica el por qué ellos tienen buenas obras. Una explicación de las buenas obras de los tesalonicenses. ¿Cómo explicar las obras de los tesalonicenses? Bueno, Pablo confía de lo que Timoteo le ha informado, de las obras que tienen en Cristo. Y utiliza Pablo la palabra conocemos, es decir, vemos, nosotros percibimos que estos hermanos son genuinos. Ellos han sido receptores de la gracia de Dios. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cómo es que Pablo explica las buenas obras de los hermanos de Tesalonicenses? Por medio de la elección. Pablo dice, estos hermanos tienen buenas obras por la elección que Él ha hecho en sus corazones. El hombre sin Cristo debería angustiarse si no ha sido elegido por Dios. El hombre pecador debería angustiarse si él no ha sido objeto de la elección.
Pero tú y yo que hemos sido objeto de esta elección, entonces debemos, está en nuestra obligación estar marcados como los hermanos de Tesalónica. Somos elegidos de manera soberana sin merecerlo. Tenemos problemas con Dios por las decisiones pecaminosas que nosotros tomamos. Así que tengamos muy en cuenta si las decisiones que hemos estado tomando han sido decisiones pecaminosas. Porque si son decisiones pecaminosas, vamos a tener serios problemas con este gran Dios. Porque este gran Dios primero determinará el juicio a su casa y luego al impío y al pecador. No estamos libres de nuestros impulsos pecaminosos hasta que Cristo nos liberta de nuestra condición caída. Esa es la realidad. Y tú y yo ya hemos sido libres en Cristo. A través de su sacrificio, todos nosotros podemos acercarnos y sí podemos producir buenas obras. Tú puedes ser como los hermanos de Tesalónica. Tú puedes hacer obras de fe. Tú puedes hacer un trabajo de amor. Y tú puedes ser constante en la esperanza. Pero si lo deseas, si lo quieres, si no lo quieres, recházalo. Rechaza la obra de fe. Rechaza el trabajo de amor. Y rechaza la constancia en la esperanza. Hazlo. Pero en aquel día Dios rechazará tu vida. Porque nadie puede rechazar a Cristo, su fe, su amor y su esperanza. Nadie puede rechazarlo sin tener graves consecuencias. Y el hombre sin Cristo está destinado a sufrir de manera eterna la ira del Padre. Pero hermanos, para concluir, trabajemos para que nuestras vidas estén marcadas como estos hermanos. Andemos en Cristo y seamos receptores de las bendiciones de la salvación.